Bien, estamos estudiando los personajes que encontramos en el capítulo 11 de Efesios, que es un capítulo que nos habla de la fe y no solamente nos da una definición de la fe. El versículo número 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, sino que luego a continuación el escritor de Hebreos nos va a enumerar una serie de personajes, en su mayoría varones, también algunas mujeres los menciona, pero nos va a dar ejemplo de personajes del Antiguo Testamento que nos van a servir para describir, aprender muchas cosas sobre la fe que Dios nos da, la fe que nosotros podemos desarrollar en nuestra vida espiritual. Ya hemos estudiado, estoy hablando de Hebreos capítulo 11, en el versículo número 4, ya hemos estudiado a Abel, luego en el versículo 5 a Enoc, luego en el versículo 7 a Noé, y luego en el versículo 8 a Abraham, y con Abraham juntamente se menciona en el versículo 11 a su esposa Sara, que es, como yo le decía el domingo pasado, es la parte más larga de Hebreos, donde se habla de Abraham y Sara. Desde el versículo 8 hasta el versículo número 19 se habla bastante de ellos y tiene mucho motivo por el cual hacerlo. Hoy nos toca ver en el versículo número 20 a Isaac, el cual vendría a ser el quinto personaje, el personaje número 5 en el estudio que estamos haciendo de Hebreos capítulo 11. Bueno, el versículo número 20 dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Y esto es en verdad muy tremendo, y podríamos decir que describe bastante a la persona de Isaac, porque dice que él lo bendice a sus hijos, a Jacob y a Esaú, y fíjese el orden que los pone, a pesar de que Esaú era el primogénito, Esaú era el mayor, pero todos sabemos la historia, que Esaú perdió la primogenitura porque la vendió, ¿verdad, hermanos? Él vendió la primogenitura por un plato de comida, nada más. Y ahora en primer plano está Jacob, porque Jacob es el que recibe toda la bendición de parte de Dios, la herencia de parte de Dios. No solamente una herencia material, sino una herencia espiritual. Pero como dice aquí la Biblia en el versículo número 20, Isaac bendice a sus hijos, dice respecto a cosas venideras. ¿Qué quiere decir eso? Cosas que aún ellos no habían visto. O sea, ni Isaac, ni el padre Isaac los había visto, sus hijos tampoco, pero los bendice ellos sobre cosas del futuro, cosas venideras todavía, hermano. Y esa es justamente la fe, ¿eh? Eso es lo que dice el versículo 1. En el versículo 1 dice que es la fe, es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Eso es justamente lo que está haciendo Isaac, bendiciendo a sus hijos sobre cosas venideras, cosas que todavía en el momento no se veían, pero que los bendice a ellos. Y eso es lo que vamos a estar viendo esta mañana. Como dice el título de la lección, espero que tengan sus apuntes ustedes esta mañana ahí. El título es Isaac, una fe que enseña, y entre ellas enseña cosas venideras, la certeza de lo que aún no se ve sobre cosas venideras, queridos hermanos. Por ejemplo, para nosotros, personajes del siglo XXI, creyentes del siglo XXI, ¿qué sería algo venidero? ¿Qué es lo más cercano para nosotros en asuntos venideros, hermanos? El arrebatamiento de la iglesia. El Señor en cualquier momento viene por la iglesia. En cualquier momento puede ocurrir eso. Como siempre hemos dicho, no hay ninguna señal antes del arrebatamiento de la iglesia. No tiene que ocurrir ningún terremoto, no tiene que ocurrir que la caída de un asteroide, no tiene que ocurrir nada de nada. El Señor puede venir en cualquier momento. Entonces, eso se llama tener fe, eso es sobre hablar de cosas venideras. Y tenemos que aceptar lo que la palabra de Dios dice sobre que Cristo viene pronto, ¿verdad, hermanos? Yo me alegro, ¿qué dice usted? ¿Se alegra o no se alegra? Yo me alegro, hermanos, yo me alegro que el Señor viene pronto, ¿verdad? Y que venga pronto de una vez. Bueno, como dice en la introducción en sus apuntes dice, nuestros próximos estudios están estrechamente relacionados, y ahí mencionamos a Isaac, a Jacob y a José, así que esta introducción nos servirá para los tres, la introducción que estamos ahí contemplando en nuestros apuntes. Quiero decirle algo muy importante.
Hemos entrado a un estudio de 4 personajes, ya hicimos uno el domingo pasado, Abraham, que es una familia, una misma familia. Y bueno, de ahí en adelante todos son descendientes de Abraham, todos son descendientes de Abraham. Pero estamos hablando de una familia donde Abraham tiene a su hijo, a Isaac, justamente el que vamos a ver hoy. Luego viene el nieto de Abraham, que viene a ser Jacob. Y luego viene el bisnieto de Abraham, que viene a ser José, y de ahí el asunto continúa. Bueno, todos conocemos quién fue Abraham, hemos hablado de él el domingo pasado. Todos quizás no sabemos mucho sobre Isaac, es un personaje que solamente se le menciona poco en la Biblia. Y luego tenemos a Jacob. ¿Quién no conoce a Jacob, verdad? Todos conocemos a Jacob, que robó la bendición de la primogenitura, le engañó al suegro, luego el suegro le engañó a él. Tenga cuidado con los suegros siempre, por si acaso, ¿eh? ¿Ya? Usted sabe esa historia, ¿no? Cómo es que él engaña al suegro, el suegro le engaña a él, los dos se engañan, y a la final entre engañadores siempre están andando ahí juntos. Y luego viene el otro que viene a ser José, que bueno, José fue una persona muy diferente a todos ellos. Él aprendió mucho, como vamos a ver ahora, de los errores que habían cometido su padre, su abuelo, su bisabuelo. Retroceda usted, de José retroceda, ¿no? ¿Quién era el padre de José? Jacob. Él cometió errores. Recuerde usted, él era un engañador. Y luego, ¿quién fue el padre de Jacob? Isaac. Isaac también cometió errores, también, hermanos míos. Y luego, Abraham también cometió sus errores. Pero y cuando llegamos a José, hermano, José había aprendido mucho de los errores que sus padres, sus antepasados habían cometido. Y usted tiene que hacer así, ¿eh? Hermano, nosotros siempre tenemos que aprender de los errores que cometieron nuestros mayores. Porque quieras o no, nuestros mayores cometieron errores. Pero nosotros no estamos para andar criticando al padre, a la madre, al abuelo, a la abuela, que fueron así, que fueron así, que son malos, son personas terribles. No haga eso. Aprenda, ¿verdad? Aprenda sencillamente. Ella cometió este error, es mi padre, mi madre, mi abuelo, mi abuela. Bueno, yo no voy a hacer lo mismo. Se acabó. No se ponga ahí a pelear con la persona que tú fuiste así, tú fuiste así, ¿no? Usted busque lo bueno siempre. Y en la introducción mencionamos, como usted puede ver, 3 veces la palabra cada generación. Y hemos hablado de, aquí hay 4 generaciones, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob y José. Entonces, cada generación. Y número 1, ponga ahí, cada generación escribe su propia historia. Cada generación escribe su propia historia. ¿Qué dice usted? ¿Es así o no? Es así, hermanos, es así. Cada generación escribe su propia historia. No es que yo soy hijo de fulano y las cosas son diferentes. No, no. Cada generación escribe su propia historia. Hermano, y la historia de cada generación es diferente, es distinta. Hermano, y por lo tanto, como cada generación escribe su propia historia, hermano, Dios va a tratar con nuestros hijos de una manera diferente. Entiéndalo eso, por favor. Usted no tiene que respaldarse en el hecho de que mi mamá siempre iba a la iglesia, mi papá era maestro en la iglesia, o esto. No, hermano, Dios espera que usted escriba su propia historia y Dios va a tratar con usted de una manera diferente como Dios trató con sus padres. Entonces, cada generación escribe su propia historia. Y debajo de cada un punto tenemos una pregunta que le formulamos a usted. La pregunta es, ¿cuál historia usted está escribiendo con su fe en acción? O sea, ¿qué historia estás escribiendo? ¿Estás escribiendo una historia de fidelidad, una historia de que me he sometido a Dios, que estoy yendo con fidelidad tras Dios, estoy obedeciéndole a Dios? ¿O usted está escribiendo una historia totalmente distinta a la que escribieron sus abuelos que eran cristianos? Puede ser, yo no sé, ¿no? Sus padres que eran cristianos, pero ¿qué historia está usted escribiendo? Cada generación escribe su propia historia. Número 2, cada generación repite o aprende de los pecados de las generaciones previas. Y yo ya le decía hace un momento, le decía
José aprendió de los errores que había cometido su padre Jacob, luego Isaac y luego Abraham. Y hermano, uno tiene que aprender, uno no tiene que repetir los pecados de nuestros mayores. Y yo ya les he dicho, no estamos aquí para andar criticando a nuestros padres. Yo siempre he dicho y seguiré diciendo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la disciplina física, por ejemplo, muchos de nuestros padres, en lo cual incluyo yo a mis padres, ellos no eran cristianos y ellos nos disciplinaban físicamente como sus padres de ellos también nos habían disciplinado. Y hermano, y nosotros, que yo creo que la gran mayoría de los que estamos acá hemos pasado esta misma experiencia, ¿verdad? Que nuestros padres no eran como los de hoy en día que aplican psicología para todo, ¿no? Ay, si el niño no quiere comer, no lo obligues. Si el niño no quiere ir al colegio, no lo obligues. No, si el niño quiere gritar, déjalo gritar. No, si el niño quiere hacer berrinche en la casa, saltar en los muebles, subirse a todo, romper todo, déjalo. Y hermano, ¿usted cree que nuestros padres nos hubieran dejado así? Si en casa usted comenzaba a gritar, ¿qué cosa le hacían nuestros padres? Exactamente. Hermano, o si no, a veces yo recuerdo que mis abuelos, por parte de mis padres, de mi padre, eran tremendos ellos. Ellos decían, si ese niño no entiende, así decía, si ese niño no entiende y quiere meter el dedo en la electricidad, déjalo que lo meta, decían. Para que aprenda que la electricidad es mala. Y verdad, y hermano, y cuántas veces nos dejaban y nosotros nos teníamos que golpear solos, ¿no? Y aprendíamos que las cosas no eran como nosotros habíamos pensado siendo niños. Entonces yo iba a este asunto de la disciplina, ¿no? Hermano, nuestros padres nos disciplinaron como ellos aprendieron a la vez de sus padres. Y como yo digo, hermano, bíblicamente, como dice la palabra de Dios, ninguno de nosotros murió por la disciplina de sus padres. Hemos aprendido. Ahora, quizás hoy en día uno puede mirar y decir, bueno, mi mamá, mi papá me dio así, me hizo así, y yo no voy a hacer lo mismo. Correcto. Aprendamos, hermanos, de los errores de nuestros padres, hermanos, para que nosotros podamos hacer las cosas mejores. Por ejemplo, algo que yo veo en la disciplina que muchas veces se nos dio antiguamente, bueno, conmigo no lo hicieron, ¿ah? Pero muchos padres, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que agarran, por ejemplo, un chicotito de San Martincito que le dicen y le dan al niño donde sea. Eso está mal, hermanos. O, por ejemplo, cuando agarran le jalan las orejas, ¿no? Eso está mal. O le jalan de los cabellos, o lo agarran de peñiscones a los niños. Eso está mal. Hermano, bíblicamente, ¿cómo se tiene que corregir a un niño o una niña? Con la vara. Y hay un lugar que Dios ha creado, ¿verdad? Para darle con la vara. Un lugar bien carnoso, un lugar lleno de bastantes nervios. Y usted me entiende a qué me refiero, ¿verdad? Ese es el lugar que hay que darle. Claro, yo entiendo que algunos están más carnosos que otros, pero hay que darle, ¿verdad? Hay que darles con la vara ahí. Entonces, uno tiene que aprender, queridos hermanos. Por ejemplo, bueno, estamos hablando de la disciplina, pero como dice en el punto 2, cada generación repite o aprende de los pecados de las generaciones previas. Por ejemplo, ya que estamos hablando de estos personajes, por ejemplo, Abraham fue una persona que mintió. Mintió. Por ejemplo, Isaac y Jacob, fíjese, el hijo y el nieto repitieron el mismo pecado de Abraham. Si usted lee la historia, usted va a encontrar que Isaac y Jacob, el hijo y el nieto, repitieron el mismo pecado de Abraham, la mentira, porque lo vieron quizás como algo normal. Y hermano, la mentira no es normal por si acaso. La mentira puede ser normal para una persona que no tiene a Cristo en su vida, pero para los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, la mentira no es normal. La mentira es un pecado a los ojos de Dios y toda mentira tiene que ser rechazada por nosotros. Ahora, y si llegamos a José, el bisnieto de Abraham, porque recuerda cómo estamos estudiando, Abraham, Isaac, Jacob, José, si llegamos hasta José, hermano, usted no encuentra en la vida de José mentiras. ¿Qué ocurrió? Sencillamente José aprendió que el mentir es pecado. Hermano, y él rompió con ese modelo de vida. Y bueno, no se nos da mucha información de ahí en adelante, pero creemos que las cosas cambiaron en la vida de José y en la familia. Así que cada generación repite o aprende de los pecados de las generaciones anteriores.
Ahora, y ahí hay una pregunta que le hacemos otra vez a usted, ¿no? Debajo del punto número 2 dice, ¿qué está haciendo usted? ¿Repitiendo o corrigiendo pecados? ¿Qué está haciendo usted? ¿Usted está repitiendo o corrigiendo pecados? ¿Está usted repitiendo los mismos pecados del abuelo, los mismos pecados de la madre, los mismos pecados del padre? ¿O usted aprendió de los errores de ellos y no a cometer los mismos pecados? Nunca se respalde diciendo, yo hago lo que mis padres hicieron. Si ellos hicieron algo malo, no lo repita. No lo repita, no haga. O algunos, ya no quiero entrar a otro tema, ¿no? Pero algunos a veces el carácter que tienen, ¿no? Ah, yo soy así porque así era mi abuela. O yo soy así porque así era mi abuelo. Ese es mi carácter, bueno, ese es mi carácter, dicen algunos, ¿no? No, hermano, tu abuelo, tu abuela puede haber sido Jack el Destripador, ¿no? Pero no porque yo fue Jack el Destripador, tú vas a ser igual también, ¿verdad? Tú tienes que ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Y no tienes que ser igual a ellos. Número 3. Cada generación tiene que tiene que hacer que Dios sea su Dios. Cada generación tiene que hacer que Dios sea su Dios. Y eso es también muy cierto. Algo que yo he dicho, no sé ya cuántas veces aquí en la iglesia he dicho, ¿no? Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. ¿Qué quiere decir cuando se dice que Dios no tiene nietos? Cada persona tiene que tener su propia experiencia espiritual de un encuentro personal con Jesucristo como su Salvador personal. Y de esa manera, es la única manera en que un hombre, una mujer puede llegar a ser un hijo de Dios. Usted no crea que porque su padre, su madre eran cristianos, usted también es cristiano automáticamente. No es así. Usted supiera cuántas personas me han llegado acá a la iglesia contándome la historia, ¿no? Que mi mamá era cristiana, que mi mamá asistía a la iglesia, que mi papá también, que lo bautizó el pastor fulano de tal, el misionero tal, y me cuentan la historia, ¿no? Y después que me cuentan, entonces le digo, ¿y tú? Le digo, ok, la historia es bonita, ¿verdad? Qué bonita historia, ¿no? Pero ¿y tú? ¿Ya has venido a los pies de Cristo? O sea, lo más importante, queridos hermanos, estamos recordando la historia, cómo nuestros mayores llegaron a los pies de Cristo, pero ¿y tú? ¿Ya llegaste a los pies de Cristo? Hermano, cada generación tiene que hacer que Dios sea su Dios. El problema que ocurre, hermanos, es que muchas veces, de una generación a otra generación, la siguiente generación, hermanos, olvida a Dios, olvida a Dios. A pesar de que han venido a la iglesia, a pesar que han estado en la escuela dominical, a pesar de que han estado en el culto, la siguiente generación olvida a Dios. No me quiero meter por este tema, pero si usted gusta puede leer en Josué capítulo número 2, y donde dice que murió la generación que habían salido de Egipto, todos se murieron, y luego dice que se levantó una generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel, y así ocurrió. Eso está en Josué capítulo 2, versículo número 10. Y eso ocurre. Una generación nueva se levanta que se olvida de Dios, queridos hermanos, y tristemente eso ocurre hoy en día también. Y ahí hay una tercera y última pregunta que le planteamos, dice, ¿no? ¿Es Dios su Dios? Y fíjese que hemos colocado ahí el su con mayúscula, porque queremos que usted lo vea como algo personal, algo importante. ¿Es Dios su Dios o solo el Dios de sus padres? Buena pregunta, buena pregunta. ¿Es Dios tu Dios o solo lo estás recordando como el Dios de tus padres? Cuando yo estaba leyendo Génesis estos días, la historia de Jacob, ellos siempre hablaban diciendo, no, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios así hablaban, ¿no? Pero hermano, no se trata solamente de decir el Dios de mi abuelo, el Dios de mi padre, el Dios de mi madre. Tiene que ser tu Dios, tu Dios. Eso tiene que ser tu Dios. Porque si solamente vamos a vivir en el pasado, nunca vamos a lograr nada. Bueno, esta es la introducción, queridos hermanos, ¿ah? Ya, ahí entramos ahora al sermón, ahora sí, ¿no? Vamos a aprender de la fe de Isaac, ¿ok? Y ahí en sus notas hemos colocado 4 lecciones que vamos a aprender de la fe de Isaac. Lección número 1, ahí dice en su nota, dice que Isaac era un hombre que
meditaba en Dios. Meditaba en Dios, y eso se necesita. Hombres que mediten en Dios. Eso se necesita. Varones de Dios. En el libro del Génesis, en el capítulo 24, cuando Abraham mandó que le busquen esposa a Isaac, muy lejos fueron a buscar una esposa para Isaac, ¿no? Yo creo que todos conocemos esa historia. Muy lejos fueron a buscar, y yo creo que tengo que hacer lo mismo también ahora yo, ¿eh? ¿Ya? Tengo que ir muy lejos a buscar esposa. Entonces fueron, no hay acá, no hay. Manan cancho. Así es. Así, entonces, aquí en Génesis, en el capítulo 24, mandaron a buscar esposa para Isaac, y estaban trayendo ya a la novia, y fíjese qué tal fea, le traen a la novia, y luego cuando la novia se está acercando, inclusive se tapa el rostro. Él no vio a la novia hasta el día del matrimonio, cuando ya se casaron, ¿eh? ¿Qué tal fe? No, será bonita, será fea, ¿cómo será esta novia, no? Pero ahí estaba la fe, pues, hermanos, así era, ¿no? Entonces, ahí en Génesis capítulo 24, se está acercando el mayordomo con la novia, y dice en el versículo 62, por favor, dice en el 62, dice, y venía Isaac del pozo. Fíjese cómo se llamaba este pozo de agua. Fíjese, es un nombre interesante. Este pozo de agua se llamaba Pozo del Viviente que me ve. Ok, observe, viviente que me ve, así se llamaba este pozo. Pozo del Viviente que me ve. Ahora, esta palabra, este nombre, viviente que me ve, es una palabra, bueno, realmente son dos palabras hebreas que se llama la Chai Roy. La Chai Roy. ¿Qué significa, pastor? Viviente que me ve. Eso significa. Entonces, así se llamaba este pozo, la Chai Roy. Y aquí encontramos que Isaac había ido a este pozo del viviente que me ve. Y luego, bueno, luego vamos a comentar un poquito de este pozo, pero el versículo 62 dice que, porque él habitaba en el Negev, o sea, al sur de Palestina, al sur de Israel, de la tierra prometida, él habitaba, y ahí estaba ese pozo ahí. Y luego dice versículo 63, dice, ¿qué hacía Isaac por ahí? Dice que Isaac había salido Isaac, dice, a meditar al campo a la hora de la tarde. Interesante, ¿no? Fíjese, él había salido a meditar al campo, hermano, y meditar, yo creo que todos entendemos lo que es el significado de la palabra meditar: reflexionar, pensar, tener un momento de tranquilidad que todos necesitamos en todo momento, pero nosotros creemos aquí que él sobre todo estaba meditando en Dios, pensando en Dios. No le puedo decir que él estaba leyendo la Biblia, porque en ese momento no tenían Biblia escrita ellos para nada, por si acaso. No tenían rollos de la Biblia como nosotros lo tenemos hoy en día, pero él estaba reflexionando en Dios, estoy más que seguro de eso. Él estaba orando, porque meditar es sinónimo de orar, porque todo hombre, toda mujer que medita en Dios, hermano, tiene que llegar a un momento en que se pone a orar, porque siempre el reflexionar en Dios nos lleva a la oración. Bueno, él estaba ahí meditando, se nos dice, pero observe a qué hora, ¿no? Dice a la hora de la tarde. Quizás se refiere al mediodía. ¿Y por qué la hora de la tarde? Porque usted recuerde que al mediodía, la hora de más calor en todo lugar, nadie salía al pozo de agua a traer agua, porque todos sacaban agua. ¿Recuerdan usted la historia de la mujer samaritana, no? Cristo llegó también al mediodía al pozo, porque todos salían a sacar agua en la mañana cuando hacía poco sol, o en el atardecer cuando había poco sol, pero al mediodía nadie iba. Y la mujer samaritana, ¿por qué fue al mediodía? Porque como todos la miraban mal, porque era una mujer que tenía más de un varón como marido había tenido, entonces todos la despreciaban. Y ella se fue al mediodía, cuando no había nadie en el pozo, a sacar agua. Aquí está ocurriendo lo mismo. Isaac en este caso sale al mediodía al pozo para meditar, porque no había nadie, no había gente. Hermano, y así tiene que ser la meditación. Usted tiene que buscar un lugar tranquilo, un lugar donde no hay gente, para que pueda meditar usted en la casa. Luego nos sigue diciendo el versículo 63, que bueno, que había salido Isaac a meditar al campo. El lugar también es importante, un campo, un lugar tranquilo. Yo sé que aquí en la ciudad no podemos ir al campo fácilmente, ¿no? Pero en la casa hay un momento de tranquilidad, yo no sé. Yo recuerdo siempre que mi esposa se ponía a meditar en la madrugada, porque ella decía, todos están durmiendo, nadie está molestando ya, ¿no? Y todos están durmiendo, y ahí tranquilamente ella se sentaba y se ponía a meditar. Y yo cuántas veces le encontraba meditando a mi esposa en la madrugada.
porque es el lugar más propicio para hacerlo. Luego dice que el versículo 63 nos dice que Isaac, alzando sus ojos, miró, y aquí los camellos que venían. Bueno, y la historia continúa en adelante. Él estaba esperando que llegue pronto ya la novia, y él estaba anhelando la llegada de la novia, que venga de una vez, que venga de una vez. Y bueno, y toda la historia continúa. Si usted quiere leer la historia, léalo el resto. Pero lo que vamos a esto, ¿no? Que según lo que dice la palabra de Dios en el versículo 63, Isaac estaba meditando, sinónimo de orar, en un lugar tranquilo, el campo, a una hora propicia, a la hora del mediodía, cuando nadie salía, y él estaba pasando tiempo a solas con Dios. Hermano, usted tiene que entender que el meditar en la palabra de Dios tiene buenos y grandes dividendos. Ahora, si usted no entiende qué dividendos tiene la palabra de Dios, yo creo que es bueno que usted vuelva a leer lo que dice el Salmo número 1. Ahora, el Salmo número 1 es un salmo fascinante porque es la puerta de la entrada a todo el salterio. El libro de Salmos se le llama salterio, el himnario. A todo el salterio es la entrada del capítulo número 1 de Salmos, donde usted puede ver cómo una persona, ya sea hombre o mujer, aunque ahí se habla de un hombre, de un varón, recibe bendición en su vida por meditar en la palabra de Dios. Y como dice en el Salmo número 1, el que medita de día y de noche. De día y de noche. Yo he tenido esta semana una linda experiencia meditando en la palabra de Dios, hermanos. Aprendiendo de la palabra de Dios. Me puse a estudiar, estoy leyendo los libros de los profetas del Antiguo Testamento. Terminé una parte, ahora me puse a leer otro libro y comencé a leer el libro de Jeremías. Pero yo agarré y dije, no, quiero leer qué dice el último capítulo de Jeremías. Y me puse a estudiar el último capítulo de Jeremías y encontré tanta enseñanza en el último capítulo que es preciosa la palabra de Dios, hermanos. Por eso le digo, el meditar en la palabra de Dios tiene buenos y grandes dividendos para nosotros en nuestra vida. Y eso es precioso, ¿verdad? Así que lo primero que aprendemos de Isaac era esto, ¿no? Que era un hombre que meditaba en Dios. ¿Y usted está meditando en Dios? O la locura de vivir en la gran ciudad de Lima nos tiene atrapados a todos y ¿qué hacemos? Nos levantamos, vamos a trabajar, trabajamos, estamos corriendo, regresamos, nos vamos a descansar y luego hay que hacer compras. Y hermano, yo entiendo que a todos nos atrapa esta rutina diaria, pero hay que romper con la rutina y buscar momento propicio para meditar con Dios, queridos hermanos. Así como yo cuando voy en el bus veo temprano algunas damas cómo se están acabando de hacer sus arreglos ahí en el bus, ¿no? Y las damas son expertas, yo no sé cómo hacen en el bus, yo las estoy mirando ahí, cómo están ahí con sus cejos arreglándose ahí, esto, todo, con su espejo, todo, ¿no? Y hermano, yo digo, está bien que se arregle, es bonito ver una dama cuando está bien arregladita, ¿verdad? Está presentable. Pero así como se arregla lo externo, también hay que cultivarlo interno. Y hermanos, es bueno, hoy en día con la tecnología que tenemos, hermano, usted tiene su celular, yo creo que todos tenemos internet ahora. Y usted puede entrar a internet, usted entra y encuentra 1001 enseñanzas de la Biblia. Pero claro, tenga cuidado porque hay buenas enseñanzas, pero también hay malas enseñanzas. Yo estaba escuchando a un fulano el otro día, un pseudo teólogo cristiano, que estaba hablando de que sí, la Biblia dice que Herodes ordenó que maten a los niños. Todos sabemos esa historia, ¿no? Pero y este teólogo cristiano decía, pero eso no es correcto, decía. Eso dice la Biblia, pero no es eso, decía, ¿no? No fue Herodes, y él comenzaba a explicar a su manera y dándole la contra a la Biblia. Bueno, hay muchos hombres así que enseñan cosas falsas, tenga cuidado, ¿no? Pero hermano, hay buenas enseñanzas en el internet que uno puede escuchar y aprender de la palabra de Dios. Y usted sencillamente va por el bus, usted se pone ahí sus auriculares y usted va escuchando la palabra de Dios por donde va. Y así usted medita en Dios. Lección número 2. Lo segundo que podemos aprender de Isaac. Era un hombre de oración. Eso está relacionado con lo anterior. Era un hombre de oración. Hermano, Isaac era un hombre que estaba orando. Era un hombre que estaba siempre clamando a Dios.
Y aquí en el capítulo 25 de Génesis, vamos a encontrar cuando llega el momento del nacimiento de Jacob y Esaú, y se nos dice así. Ahora, fíjese qué edad tenía Isaac cuando se casó y cuando tuvo sus primeros hijos. Dice que en versículo número 20 dice que era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. O sea, a los 40 años se casó. Solterones, hay todavía esperanza, ¿verdad? Los solterones de nuestra iglesia, hay esperanza todavía. 40 años se casó este varón y comenzó a tener sus primeros hijos a los 40 años. Tremendo, ¿verdad? Y luego dice el versículo número 21, dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer. Ahí está lo importante, oró. Buscó a Dios en oración. Ahora, pero permítame avanzar un poquito, ¿ya? Ahora, ¿cuál fue el motivo de la oración? Porque, hermano, toda oración siempre tiene que tener un motivo específico. Cuando usted se acerca a Dios para hacer una petición, esa petición tiene que ser específica. Ahora, ¿cuál era el motivo de la oración de Isaac en este caso? Dice el versículo 21, dice que su mujer era estéril. Todos entendemos lo que quiere decir estéril, ¿verdad? Sencillamente, ella no podía tener hijos, ella no podía concebir. Entonces, cuando él hace la oración, dice la Biblia, el versículo 21, observe cómo continúa, dice, y lo aceptó Jehová. O sea, Dios oyó la oración, Dios aceptó la petición, y luego dice, y concibió Rebeca, su mujer, inmediatamente, ¿no? Fíjese usted ese orden, Oró, porque era estéril, Dios aceptó la petición, y luego dice que Rebeca concibió. Qué tremendo, ¿verdad? Una oración válida, una petición válida, un motivo válido. Dios acepta esta petición válida y Dios automáticamente responde esta petición de Isaac. Bueno, la oración sencillamente está relacionada con el meditar, como yo le decía hace un momento. Él estaba meditando en el campo y como yo le dije, ¿no? Toda meditación en Dios siempre nos tiene que llevar a orar, siempre. Siempre vamos a orar. Ahora, ¿en qué momento tenemos que orar? Bueno, en este caso Isaac está orando cuando tiene un problema, una adversidad. Pero, ¿en qué momento tenemos que orar? ¿Solamente cuando hay problemas? No, Señor. Tenemos que orar en todo momento, ¿verdad? En todo momento hay que orar. Hayan problemas, no hayan problemas. Le hacemos una petición a Dios, bien, pero también hay que orar dándole gracias a Dios, hermanos. Y hay que darle gracias a Dios por lo que nosotros aún consideramos malo. Hay que darle gracias a Dios porque Él tiene sus planes maravillosos. Ahora, solamente quiero hacer referencia a dos promesas de la oración y no vamos a meternos esto porque el tema es amplio, hermanos, en cuanto a la oración, pero solamente dos promesas. Ustedes las conocen. Promesa número 1 de la oración. A ver, ¿qué dice Jeremías 33:3? Todos lo saben ese versículo, ¿no? ¿Qué dice? A ver, todos juntos conmigo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso dice Jeremías 33:3. Ahora, ¿pero cómo comienza este versículo? Clama a mí y yo te responderé. Usted tiene que clamar a Dios. ¿Usted sabe cómo lo conocen comúnmente este versículo de Jeremías 33:3? Lo conocen como el número telefónico de Dios, así le dicen. Así le dicen, el número telefónico de Dios, Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese es el número telefónico de Dios, hermanos. No hay otro número, por si acaso. Ahora, otra promesa relacionada a la oración. Quizás esto sí no lo conocen. Está en Mateo 18:20. Cuando Cristo está hablando de la disciplina, de la unión de la iglesia, dice así: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? El Señor está presente. Acá somos más de 2 o de 3. El Señor está aquí con nosotros. Y cuando nosotros oramos y clamamos de acuerdo a su voluntad, hermano, el Señor oye nuestras oraciones. Hermano, en ese sentido, yo los invito a que vengan los días miércoles al culto. Vengan, hermanos. ¿Qué hacemos los miércoles? Estudiamos la Biblia, adoramos a Dios con cánticos y tenemos un tiempo de oración, todos juntos.
oramos, tenemos peticiones, clamamos al Señor. Nos presentamos ante Dios en oración como iglesia. Lo que no podemos hacer los días domingos, lo hacemos los días miércoles. ¿A qué horas, pastor? Algunos recién se enteran que hay culto los miércoles, ¿no? 7:30 de la noche, miércoles 7:30 de la noche. Están invitados, ¿ah? Muy bien, lección número 3. ¿Qué más qué más podemos aprender de Isaac? Lección número 3. Isaac era un hombre que recibió la bendición de Dios. Isaac era un hombre que recibió la bendición de Dios. Isaac era un hombre que recibió la bendición de Dios. Hermanos, el padre de Isaac, Abraham, había recibido una promesa de Dios, lo que nosotros llamamos, Dios hizo un pacto con Abraham. En el capítulo número 26, el Señor renueva su promesa a Isaac, la promesa que Dios le había hecho a Abraham. En el capítulo 26, en el versículo número 2, capítulo 26, versículo número 2, dice así: y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. En este caso, Dios le dice a Isaac que no lo haga, que no vaya a Egipto. Más adelante, Dios va a dar una orden diferente a Jacob, ¿verdad? O sea, no era el tiempo de ir a Egipto. Más adelante a Jacob, Dios le va a decir que Jacob anda a Egipto, ¿no? Bueno, versículo número 3, sigue hablando Dios. Dios le dice a Isaac así: habita como forastero en esta tierra, en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Le dice, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Luego el versículo número 4 dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Estoy leyendo en Génesis capítulo 26, por si acaso, versículo número 5. Como la mayoría me está mirando, digo, ¿no les di la cita? Sí, ¿verdad? Abran sus Biblias, hermanos. Es una iglesia bíblica, ¿verdad? Bueno, versículo número 4, vuelvo a leer, dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas esas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. O sea, en su descendencia. En este caso, Jesucristo es la simiente de Abraham. Luego el versículo número 5 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Y qué tal si ahí nos salteamos hasta el versículo 24? En el mismo capítulo, hasta el versículo 24 dice, y se le apareció Jehová aquella noche a Isaac y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Hermano, lo que Dios hizo con Abraham años antes fue lo que nosotros llamamos el pacto abrámico de Abraham. El pacto con Abraham, nosotros lo llamamos el pacto abrámico. Hermano, es el pacto más importante de toda la Biblia, el pacto que Dios hizo con Abraham. Usted dirá, ¿por qué el pacto con Abraham es el más importante en toda la Biblia? Porque posteriormente Dios va a hacer otros pactos con el pueblo de Israel. Por ejemplo, Dios va a hacer el pacto también con Moisés, con David, y luego el futuro nuevo pacto. Hay un nuevo pacto que todavía falta que se cumpla todavía. Ahora, el pacto con Abraham, el que estamos leyendo aquí, que hemos leído hace un momento en este pasaje aquí en Génesis capítulo 26, hermanos, va a ser la base de todos los futuros pactos. Así que si uno quiere entender este asunto de los pactos, uno tiene que conocer al revés y al derecho el pacto que Dios hizo con Abraham, y de ahí en adelante cómo todos los demás pactos van tomando forma sobre este pacto. Pero básicamente aquí Dios le está repitiendo la promesa de bendición a Isaac. Le está diciendo, yo hice un pacto con Abraham de darle esta tierra, y yo te pido que tú te quedes en esta tierra, que vivas en esta tierra, porque si yo la prometí a tu padre, a ti también te lo vuelvo a prometer. Toda esta tierra va a ser tuya, para ti y para toda tu descendencia. Hermano, y la bendición de Dios en ese momento era algo notoria en la vida de Isaac. Mire usted lo que dice en el capítulo 26, donde estamos ahí viendo. Mire lo que dice, cómo se veía la bendición. Dice el versículo número 12. Versículo número 12 dice así.
Y sembró Isaac en aquella tierra. Fíjese usted me dirá, pastor, ¿pero qué? ¿No era un desierto? Es que ellos estaban en el valle, en la parte del valle. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Hermanos, 100 por 1. O sea, por decirlo así, de cada grano que él sembró, sacó 100, hermanos. Tremendo, ¿verdad? Esa era la bendición de Dios. Cuando uno es fiel a Dios, cuando uno confía en Dios, cuando uno cree que Dios va a cumplir su palabra y yo soy fiel a Dios, Dios bendice. Dios bendice. Hermano, claro, la promesa del pacto era a futuro. Pero en ese momento Dios está bendiciendo a Isaac porque era un hombre que estaba confiando en Dios. Luego dice el versículo 13, dice, el varón, o sea en este caso Isaac se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció, dice, hasta hacerse muy poderoso. Ahora, y el versículo 14 menciona algo de esa riqueza, dice, y tuvo hato de ovejas, o sea, cantidad de ovejas, fruto de vacas, mucha labranza, o sea, mucho que recogía en el campo de lo que habían sembrado, y los filisteos, sus vecinos, ¿qué era lo que tenían, hermanos? Envidia. Así ocurre muchas veces, ¿verdad? Cuando la gente inconversa ve que un cristiano está prosperando, te tienen envidia, queridos hermanos. Pero bueno, ¿sabes? También eso ocurre entre cristianos, también, hermanito, no digan que no, ¿ah? También a veces entre cristianos hay envidia. También dicen, no, ¿por qué ese que está recién llegando a la iglesia tiene tanta prosperidad, no? Y yo que estoy aguantando acá al pastor Hidalgo tantos años, no veo nada, ¿no? Hermanito, hermanita mía, Dios bendice a sus hijos de acuerdo a su voluntad, de acuerdo al desarrollo espiritual en la vida de cada uno. Ahora, en el capítulo 25, si usted retrocede una hojita, no sé si tiene que retroceder, el versículo número 11, capítulo 25, versículo número 11, también se nos dice algo de esta prosperidad. Y fíjese lo que dice, y sucedió después de muerto Abraham, ya había muerto Abraham en ese momento, que Dios bendijo a Isaac su hijo. Y como él era un hombre que estaba siendo bendecido, observe dónde habitaba. Dice, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ven. El pozo que habíamos hablado hace un rato. El pozo del viviente que me ven. Hermano, yo creo que el secreto para que Isaac reciba bendición material y espiritual de parte de Dios, el secreto era que él vivía junto al pozo del viviente que me ven. Ahora, eso no quiere decir que todos nos tenemos que mudar ahora a Palestina y buscar ese pozo y vamos a vivir ahí en el desierto, pastora. Usted ha dicho, ¿no? Hay que entender que estamos hablando de una cuestión netamente espiritual. Ahora, ¿por qué decimos que era el secreto de Isaac? Porque, hermanos, habitar junto al pozo del viviente que me ven equivale a reconocer que nuestro diario vivir se encuentra en la presencia de Dios. Y se lo repito, si usted quiere recordarlo o anotarlo, se lo digo. Digo, habitar junto al pozo del viviente que me ven equivale a reconocer que nuestro diario vivir se encuentra en la presencia de Dios. Hermano, cuando nosotros vivimos con un corazón, con una mente, todos los días que estoy viviendo en la presencia de Dios, hermano, vamos a vivir vidas santas, vidas de mucho temor, vida de orden, vida de corrernos del pecado, hermanos míos. Bueno, cuando el creyente entiende que cada día lo estoy viviendo en la presencia de Dios, hermano, yo no necesito de nada ni de nadie que me diga que no debo de pecar, sino que tengo la plena conciencia de que estoy viviendo cada día en la presencia de Dios y por lo tanto marco distancia del pecado. Déjeme contarle algo. Mañana yo debería estar cumpliendo 36 años de matrimonio con Benny. Bueno, estoy recordando eso, ¿no? Bueno, Dios se llevó a mi esposa y solamente llegamos a cumplir 32 años de matrimonio. Bonitos 32 años de matrimonio, le doy gracias a Dios por esos 32 años. Me hubieran gustado que sean mucho más, pero Dios tenía otros planes, ¿verdad? Pero a lo que voy a contarles es esto. Yo desde que llegué a esta iglesia, algunos hermanos me preguntaban siempre, me decían, Pastor Hidalgo, ¿y dónde está su aro de matrimonio? Guardado en mi casa, decía. ¿Verdad?
Y decía, pero pastor, eso está mal. Me decía, usted tiene que usar su aro de matrimonio. Siempre me lo hacían de tiempo en tiempo. Le digo, así le digo, ¿dónde dice en la Biblia? Le digo. ¿Usted la encuentra alguna vez en la Biblia que diga eso? Es una costumbre, ¿sí o no? Que no es mala, por si acaso. No es mala. No es mala. Si usted lo usa, úselo, no hay problema. Pero a lo que yo voy es a lo mío. Yo le digo, lo que pasa es que yo no uso ninguna alhaja, ninguna joya, porque yo tengo un problema de que cuando me pongo una sortija, me pongo una esclava, o me pongo una cadena, o me pongo un reloj, hermanos, mi piel se pone de otro color automáticamente. Tengo un problema de alergia. O sea, yo no puedo usar nada. Por eso ustedes, en estos tantos años que tengo aquí en Palmas Reales, ustedes nunca me han visto que ando con reloj, nunca me han visto que ando con alguna sortija o alguna esclava o alguna cadena. No uso. ¿Por qué? Porque mi cuerpo automáticamente se pone rojo, hermanos, y no puedo usar. Mi esposa lo sabía muy bien. Entonces, mi esposa nunca me exigió que yo usara el aro de matrimonio. Y yo lo tengo ahí, está como nuevecito, está mi aro de matrimonio. Mi esposa usaba, el mío lo usaba en una cadena que ella tenía, ahí lo tenía ella colgando mi aro de matrimonio. Y yo le quiero decir algo más. Yo nunca necesité usar un aro de matrimonio para saber que yo tenía una esposa. Nunca. Nunca necesité usar un aro de matrimonio para decirle no al adulterio, no al pecado sexual. Hermano, porque hay hombres que aún a pesar, o mujeres también, y mujeres también, que a pesar que tienen su aro de matrimonio puesto en su mano ahí, igual cometen adulterio, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen cuando encuentran a una persona del otro sexo que les interesa? Se sacan el aro y lo guardan, ¿no? La vez pasada yo estaba conversando con cierta persona de otra iglesia y estaba conversando y me dice, ¿usted es soltero, no? No, viudo, le digo. ¿Por qué? Porque ya le miré el dedo y no tiene marca de aro, me dice. Ah, soy viudo, le digo. Y gracias a Dios que estoy casado con una buena mujer, le dije, ¿no? Hermanos míos, yo le quiero decir de que cuando uno vive cada día en la presencia de Dios, no necesitamos nada, ni nadie, para que nos diga que tenemos que vivir en santidad, que tenemos que vivir respetando a nuestro cónyuge. Cuando uno entiende que cada día vivo en el pozo del viviente que me ve, voy a vivir una vida de santidad. Así tiene que ser. Amén, hermanos. Amén, ¿verdad? Así tiene que ser. Ahora, si usted quiere usar su aro de matrimonio, úselo. No estoy diciendo que no, ¿ah? Esa es una cuestión de cada pareja y cada persona. Yo ya le expliqué las razones por las cuales yo no uso ninguna joya, ¿no? Así es. Pero si me quieren regalar oro, regálenmelo, se lo recibo, ¿ya? Recibo todo el oro que usted me quiera regalar, ¿ya? Entonces, hermanos, Isaac también dentro de este adorar a Dios, dentro de este ser fiel a Dios por la bendición que Dios le estaba dando, él levantó un altar. Ahora, es interesante que en un solo versículo que vamos a leer en este momento aparecen 3 palabras claves en la vida de un hombre y de una familia, de una mujer también. Versículo número 13, capítulo 26, versículo 25. 26-25 dice, Isaac edificó allí un altar, primera palabra clave, altar, e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, segunda palabra clave, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo, o sea, otro pozo. Ya este no es el pozo del viviente que bebe, es otro pozo. Empecemos hablando un poquito del altar. Altar habla de adoración a Dios, todo lo entendemos. Vaya usted donde vaya, tiene que adorar a Dios. Tiene que levantar un altar, comunión con Dios. Luego dice que puso su tienda, quiere decir su familia se estableció junto a ese altar. Y así tiene que ser. Toda nuestra familia siempre tiene que estar yendo a adorar a Dios, en todo lugar. Entiéndalo eso es muy importante. Tienda habla de familia y luego habla del pozo. Bueno, el pozo, el lugar donde sacaban agua,
y esto nos tiene que hacer pensar en el pozo del viviente que me ve. O sea, este hombre estaba buscando siempre vivir en la presencia de Dios. Y así tiene que ser. Siempre necesitamos un altar, una tienda y un pozo. Todo lo necesitamos en sentido espiritual. Todo necesitamos que cuando Dios nos bendice, ser fieles a Dios también en todo momento. Vamos a la última lección que aprendemos de Isaac en esta mañana. Isaac era un hombre de fe. De eso estábamos hablando un poquito cuando leímos en Hebreos 11:20, donde dice que Isaac bendijo a Jacob sobre promesas que aún no se veían, promesas venideras. Y eso demuestra que Isaac era un hombre de fe. En el capítulo 28 de Génesis, 28, número 1, capítulo 28, versículo número 1, dice así sobre Isaac, dice, 28:1 dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, ojo de que recién hace poco Jacob le había robado la primogenitura a su hermano, le había engañado a Isaac, pero ahora Isaac entiende que las cosas no son como él pensaba, sino distintas. Entonces dice, 28:1 dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, o sea, una cananea. Ojo, que hay una enseñanza espiritual, ¿ah? ¿Cuál es la enseñanza espiritual? No te juntes con una persona inconversa. Un hombre inconverso, una mujer inconversa, no te juntes, ¿verdad? Aunque sea la mejor persona que existe en el barrio, en el distrito, en la universidad, no te juntes con una persona inconversa. Ay, pastor, si usted conociera a esta persona, sí, es inconversa, ¿no? Pero si es inconversa, no es de acuerdo al plan de Dios, a la voluntad de Dios. Entiéndalo eso, no es así. Entonces aquí le está diciendo Isaac a su hijo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Versículo número 2, levántate, ve a Padán Aram, o sea, ve lejos, a donde habían ido a buscar la esposa a Isaac. O sea, de donde venía la mamá de Jacob, le dice, ¿no? Vete a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga. Fíjese ese orden, ¿ah? Fíjese ese orden, la obediencia. Encontrar una mujer creyente, una pareja creyente. Y le dice, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Fíjese, ya está hablando de pueblos, porque Isaac era un hombre de fe. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que mora, que Dios dio a Abraham, hermanos. Bueno, cuando ocurre esto, Jacob tenía unos 60 años de edad. O sea, Jacob ya tenía aquí unos 60 años de edad, hermanos. O sea, usted recuerda cuando Isaac se casó y nació su hijo, él tenía 40, ¿no? O sea, ¿qué edad tenía en este momento Isaac? 100 años. Y su hijo tenía 60 años. Y recién después de 60 años, cuando ocurre todo lo que ha ocurrido, que Jacob ha robado la primogenitura y todo eso, recién Isaac se da cuenta de la verdad divina, de que Dios quería bendecir al menor de sus hijos, a pesar de que cuando estaba naciendo su hijo, Dios se lo había revelado. En el capítulo número 25, usted puede ver así, en el versículo 22, capítulo 25, versículo 22, usted puede ver que dice eso. Ya hemos leído el versículo 21, donde él está orando por su mujer que era estéril. Pero en el versículo número 22 dice así, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. O sea, otra vez este varón está orando a Dios, y podríamos hablar de la oración hasta ahí, pero lo vamos a dejar ahí. Y el versículo 23 dice, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. En este caso, ¿quién era el mayor? Esaú. Y el menor era Jacob. Hermano, pero tuvieron que pasar 60 años para que Isaac entienda esta verdad de Dios. Ahora usted dirá, pero qué lento era Isaac para entender, ¿no? Sí, qué lento. Pero también cuán lentos somos muchos de nosotros para entender enseñanza de la palabra de Dios. A veces no entendemos y pueden pasar años y años y años y años y no entendemos.
Hace un tiempo yo estaba hablando con un pastor de otra iglesia bautista y me decía, ay, pastor Hidalgo, estoy bien molesto con mi gente en mi iglesia. No eres el único, le decía. A ver, cuéntame por qué le decía, estás molesto. Me dice, porque mire, yo tengo cuántos años trabajando en la iglesia enseñando la palabra de Dios. Les he enseñado esto, así, así, esto, así, la palabra, la Biblia, me he matado dando cursos y todo. Muy bien, has hecho muy bien y síguelo haciendo. ¿Y cuál es el problema? El problema es que la vez pasada invité al pastor fulano de tal. Así, estuvo enseñando varias noches y enseñó lo mismo que yo estoy enseñando. Y ahí termina los días que está enseñando este pastor, ya se va. ¿Y sabe lo que me dicen los hermanos? Me dice, pastor, vuélvalo a invitar porque ahora hemos entendido la palabra de Dios. Y yo le digo, pero sí lo mismo que les estoy enseñando. Y yo le digo, alégrate pues hijo, le digo. ¿Qué dice la Biblia? Uno sembró, pero Dios le dio el crecimiento, ¿sí o no? Dice Pablo sembró, dice el otro regó, pero Dios dio el crecimiento, ¿sí hermanos? Así ocurre, le digo. A veces las personas, a veces no nos entienden a nosotros, pero sí le entienden a otras personas lo que están enseñando. Pero hay que darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque, hermanos míos, eso significa justamente el desarrollo de una fe. Pero Isaac nos ganó a todos, ¿verdad? 60 años para entender algo. Bueno, este hombre desarrolló una fe que no solamente miraba al presente, sino que estaba mirando hacia el futuro. Yo le quiero decir algo. Abraham no llegó a ver concretada la promesa de la herencia de la tierra. Él vivió en la tierra, sí, pero él no vio toda la promesa completa. Isaac también vivió en la tierra prometida, pero él no vio toda la promesa. Luego su hijo Jacob también vivió en la misma tierra, pero no vio la promesa completa. José vivió un tiempo y luego fue vendido como esclavo a Egipto. Y luego llegó un momento cuando Dios todavía le dice a Jacob, le dice, deja la tierra de Canaán y vete porque tu pueblo va a ser esclavo en Egipto durante 430 años. Hermanos, pero ellos decían, pero Señor, si tú prometiste a Abraham que seríamos dueños de este inmenso territorio. ¿Usted sabe qué tan grande es el territorio que Dios le prometió a Abraham, perdón? Si usted conoce un poquito la geografía para que se dé cuenta, desde lo que hoy en día es el río Éufrates, Tigris, estamos hablando de la zona de Irán, Irak, desde allí, hermano, es el límite oriental que se va hasta el mar Mediterráneo, hasta las costas actualmente de Israel, y luego por el sur hasta el río Nilo, que viene a ser Egipto, hermanos míos, y por el norte las montañas de Jordania, no recuerdo, no, Jordania no es, se me dio el nombre de este país, pero por allá, hermanos míos, es un inmenso territorio. Ninguno de ellos vio el cumplimiento total de la promesa, pero la creían, hermanos. Hermanos, puede ser que así también nos ocurra a nosotros. No vamos a ver quizás el cumplimiento de la promesa que Cristo viene por la iglesia ya ahora, pero tenemos que creer en la promesa de Dios, queridos hermanos. Y Dios lo ha prometido y Dios va a cumplir con su promesa, aun cuando pasen 100 años más. Bueno, el tiempo me ha ganado y me he quedado corto porque todavía tenía que hablar con ustedes cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo y todo lo demás, pero eso lo dejamos ya en el tintero para algún día tratarlo, ¿no? Pero sencillamente le voy diciendo, ¿no? Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que seamos fieles a Dios, aun cuando en nuestras vidas no veamos el pleno cumplimiento de la promesa de Dios. Hay que ser fieles a Dios. Y yo termino diciéndole esta mañana, le digo así, hay que vivir todos los días junto al pozo del viviente que me ve. Y si vivimos así, vamos a vivir vidas santas delante de Dios. Vamos a orar, por favor. Vamos a orar. Nos acercamos a tu presencia, Padre Celestial, en oración esta mañana, dándote gracias por tus bendiciones, gracias por tu cuidado paternal, cuidado tan amoroso que tiene para con nosotros. Y te damos gracias, Padre, porque
No sé la historia de cada familia aquí presente, pero puede ser que nuestras familias, también nuestros abuelos fueron cristianos, y si es así, gloria a tu nombre, Señor. Nuestros padres fueron cristianos y gloria a tu nombre. Y Padre, ahora nosotros estamos aquí y nuestros hijos también. Y te damos gracias, Padre, por la fe de nuestros mayores, pero queremos vivir una vida ahora, una vida de santidad, junto al pozo del viviente que me ve. Y Padre, quiero orar por nuestros hijos, nuestras hijas, y algunos de nosotros que ya tenemos nietos, para que nuestros hijos, nuestras hijas también sean hombres y mujeres que lleguen a tener un encuentro personal con Jesucristo, que sean salvos, salvas. Que nuestros nietos, Padre, también puedan ver la luz de Cristo, la luz del Evangelio, Señor, para que cada generación llegue a tener a Dios como su Dios. Te damos gloria a ti, Señor, en todo momento, y ponemos nuestras vidas en tus manos, orando en Jesucristo. Amén, Señor. Amén.